Impuesto al consumo. La reforma tributaria del año 2012, o la Ley 1607, creó el Impuesto Nacional al Consumo, el cual es un tributo de carácter monofásico, lo que quiere decir que se genera una única vez en todo el proceso comprendido desde la producción hasta la importación, prestación o venta al consumidor final de un servicio que no se considera indispensable y que por lo consiguiente no se encuentra incluido como producto de la canasta básica familiar. A los siguientes bienes y servicios se les cobra el Impuesto Nacional al Consumo. Estos son la prestación del servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica o importada, es decir, vehículos, automóviles, barcos o aviones, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas. El Impuesto Nacional al Consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido y no genera impuestos descontables en el IVA. Su principal objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión que se presentaban en restaurantes, bares, tabernas y demás establecimientos similares, promoviendo la formalización de los negocios y la competencia libre. Este impuesto al consumo surge en Colombia como un mecanismo de control a la evasión del IVA en algunos sectores de la economía, cuando para el año 2012 el señor director de impuestos, Juan Ricardo Ortega, se confundió al recibir una comanda por la prestación de un servicio en un restaurante de prestigio al momento del pago en lugar de la factura o documento equivalente. La solución propuesta fue la creación de una nueva modalidad de cobrar el impuesto a las ventas, denominado impuesto al consumo para ciertos bienes y servicios. Esta medida que el gobierno implementó fue la creación, mediante la reforma tributaria a través de la Ley 1607 del 2012, del Impuesto Nacional al Consumo, que entró en vigencia a partir del mismo año. El Impuesto Nacional al Consumo comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2003 en Colombia mediante los decretos 0803 y 1794 del mismo año. Allí se establecen las bases gravables, los servicios excluidos, la importación de bienes, las obligaciones formales del régimen simplificado y común, las tarifas, fechas de presentación y pagos de las declaraciones del Impuesto Nacional al Consumo. Con la Ley 1739 del 2014 se modifica el Estatuto Tributario en el artículo 512-13 y posteriormente la Reforma Tributaria 1819 del 2016 modificó unos incisos de varios artículos y adicionaron otros en donde se crearon el Impuesto Nacional al Consumo a las bolsas plásticas y el Impuesto Nacional al Consumo al cannabis. Se consideran responsables del impuesto al consumo al prestador del servicio de telefonía móvil, al prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas, al importador como usuario final, al vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos usados al intermediario profesional. Este impuesto se causará al momento de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable al consumidor final. La nacionalización del bien importado por el consumidor final. La entrega material del bien de la prestación del servicio. Y el periodo gravable para la declaración y pago del Impuesto Nacional al Consumo será bimestral, es decir, enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, etc. El régimen simplificado. Con la reforma tributaria, la Ley 1819 del 2016, se modificaron los requisitos para pertenecer al régimen simplificado en el Impuesto Nacional al Consumo, ya que se disminuyó el tope de ingresos y condicionándolo a la existencia de un solo local comercial. En el año anterior disminuyó de 4.000 VT a 3.500 VT. Las personas naturales que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: primero, que el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 4.000 VT.
2. Que tengan un máximo de establecimiento de comercio, sea sede, local o negocio, donde ejerzan su actividad. Ahora vamos a hablar las características del impuesto nacional. Primero, se encarga de recaudar aquellos puntos de la tarifa del IVA que fueron sustituidos con la ley en mención. 2. A diferencia de este, no puede ser descontado con la declaración del IVA. Sin embargo, podrá ser deducido del impuesto a la renta como mayor bien del valor del bien o servicio. 3. Busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión presentado en restaurantes, bares, tabernas y demás establecimientos similares, promoviendo la formalización de los negocios y la competencia libre. Cuarto, se encuentra reglamentado mediante el Decreto 0803 y 1794 del 2013, donde establece las bases gravables, los servicios excluidos, la importación de bienes, las obligaciones formales del régimen simplificado y régimen común, tarifas, fechas de presentación y pago de las declaraciones del impuesto nacional al consumo. Con la Ley 1739 del 2014 se modifica el Estatuto Tributario en el artículo 512.13. Bueno, compañeros, en esta ocasión les venimos a hablar sobre los elementos de un tributo. Pues estos, o la determinación del tributo en Colombia, debe ceñirse en los presupuestos exigidos por la Constitución Política, al establecerse que solo en tiempos de paz el Congreso, las asambleas departamentales y consejos municipales pueden determinar la creación de tributos mediante una ley y o reforma, lo que es conocido como principio de reserva de la ley tributaria. En esto nos encontramos los elementos activos del tributo, como podemos encontrar primeramente el sujeto activo, que es aquel personaje que la ley faculta para administrar y percibir los tributos a nivel nacional. ¿Y quién es ese tan aclamado personaje? Pues está conformado por el ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También nos encontramos con el sujeto pasivo. De este se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago del tributo y deben cumplir las obligaciones formales o asesorías en donde los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones de forma personal o por intermediario de representantes legales. A continuación nos encontramos con el hecho generador. De este se trata la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo, que al registrarse en un acto notarial se va a dar a cambio de activos. Este acto es el hecho generador, definido por el modelo de Código Tributario para América Latina en el artículo 37, en la siguiente forma. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. A continuación nos encontramos con el hecho imponible, que son las diferentes conductas humanas que de acuerdo a lo establecido por la ley dan nacimiento a la obligación de pagar un tributo, es decir, a un acuerdo fiscal. Todo esto depende de las circunstancias de las conductas humanas, como lo especifica el hecho, y un ejemplo de esto podría ser la renta, o podría ser pues el pago de impuestos de un carro, que a través de los hechos es donde se amerita el tributo. Ahora, compañeros, nos encontramos la base gravable. Se define como el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, el cual se le aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. También se puede entender como la magnitud o la medición del hecho gravado. Por consiguiente, se le aplica la correspondiente tarifa con el fin de liquidar el monto de la obligación tributaria. La base gravable del gravamen a los movimientos financieros se encuentra establecida por el artículo 874 del Estatuto Tributario,
el cual dispone que ésta estará incorporada por el valor de la transacción financiera mediante por lo que se dispone de los recursos. Y ahora, por último, compañeros, nos encontramos la tan llamada tarifa. Como uno de los elementos de la obligación tributaria sustancial, se representa como la magnitud establecida en la ley, que siendo aplicada a la base gravable, funciona para determinar la cuantía del tributo y permite la cuantificación de esta deuda tributaria. Obligaciones sustanciales. Tenemos el sujeto pasivo económico, quien es el consumidor final, que es la persona que compra el bien o el producto gravado con el impuesto. El sujeto activo, que es el Estado, la persona que se encarga de recaudar este impuesto, que en este caso en Colombia se realiza a través de la DIAN. Y el sujeto pasivo jurídico, que es la persona o es la empresa, la entidad, quien presta el servicio o realiza la venta al consumidor final o el importador como consumidor final, y quienes son los que se encargan de responder ante el Estado, en este caso sería ante la DIAN, por el recaudo y el pago de ese impuesto. Hecho generador. Según el artículo 512-1 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 2010 del 2019, señala que surge por la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes, es decir, es todo aquello que está estipulado que deben de pagar el impuesto al consumo o por lo que se debe pagar el impuesto al consumo. Entre los artículos o servicios que encontramos que se encuentran grabados con el impuesto al consumo, encontramos en número 1 la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicio de datos. También encontramos los vehículos automóviles de tipo familiar y campero. Encontramos también las pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB sea inferior a $30.000. FOB son las siglas de Free on Board o libre a bordo, que es el precio de venta de los bienes puestos en un medio de transporte marítimo sin incluir el valor del seguro y los fletes. Encontramos también las motocicletas con motor de embolo, es decir, pistón alternativo de cilindrada superior a 200 cc o centímetros cúbicos. También encontramos los yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte, las barcas, sean botes de remo y las canoas. También encontramos los globos y dirigibles, planeadores y demás aeronaves no propulsadas con motor de uso privado. Las aeronaves, por ejemplo, helicópteros, aviones, vehículos espaciales, incluidos los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales de uso privado. También tenemos el servicio de expendio de comida y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. La base gravable del impuesto al consumo es el valor de venta del bien o del servicio, sin incluir el impuesto a las ventas cuando éste exista, como es el caso de los servicios de telefonía móvil y de datos. En el caso de los vehículos, la norma, es decir, el artículo 512-3, señala que la base gravable del impuesto al consumo será el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquiriente, sin incluir los impuestos a las ventas. En pocas palabras, es el valor base que se toma para calcular el impuesto. Excepciones al cobro del impuesto al consumo. Entre los bienes y servicios que se encuentran exentos de pagar este impuesto tenemos los taxis, automóviles e igualmente los vehículos de servicio público. También encontramos los vehículos para el transporte de 10 personas o más, incluido el conductor, y los vehículos para el transporte de mercancía. También se encuentran exentos los coches ambulancia, celulares y mortuorios, los motocarros de 3 ruedas para el transporte de carga o personas o cuando sean destinados como taxis con capacidad máxima de 1.700 libras y que operen únicamente en los municipios que autorice el Ministerio de Transporte de acuerdo con el reglamento que expida para tal fin. También se encuentran dentro de las excepciones los aerodinos de enseñanza hasta de 2 plazas y los de servicio público. Las motos y motocicletas con motor de cilindrada hasta de 200 centímetros cúbicos también se encuentran dentro de las excepciones, al igual que los vehículos eléctricos no blindados. Las barcas de remo y canoas para uso de la pesca artesanal también se encuentran exentos. Además,
Los vehículos usados que tengan más de 4 años de uso contados desde la venta o la importación tampoco aplicaría el impuesto al consumo. Es decir, si una persona compra un carro y este carro sobre 4 años de compra, ya esta persona al momento de revenderlo ya no aplicaría el impuesto al consumo. Adicional a esto, a raíz de la pandemia que estamos viviendo este año, el gobierno creó el decreto 682 de 2020, en el cual los restaurantes están grabados hasta el 31 de diciembre de este año con una tarifa del 0% el impuesto al consumo. No se sabe si este decreto vaya a tener un alargue, porque aún no sabemos si la pandemia se va a extender o va a llegar a su fin, pero por el momento los restaurantes están grabados con el impuesto al consumo con una tarifa del 0%. Obligaciones formales de los responsables del impuesto nacional al consumo. Para todos los acogidos al régimen simplificado del impuesto tendrán las siguientes obligaciones: inscribirse en el Registro Único Tributario, RUT. La inscripción deberá realizarse de acuerdo con las fechas que la DIAN establezca y en concordancia con lo previsto en el Decreto 2460 de 2013, modificado por el Decreto 2788 de 2014, que regulaba desde esa fecha todos los procesos de inscripción en el RUT y sus respectivas actualizaciones, suspensiones o cancelaciones. Aunque la DIAN no ha establecido un plazo límite para que los responsables del impuesto al consumo del régimen simplificado realicen la inscripción en el RUT, en el que les deberá aparecer el Código de Responsabilidad 34, se presume que deben hacerlo por lo menos antes de la fecha límite para la presentación de la Declaración Anual Informativa, formulario 315. Expedir factura. Como documento equivalente será válido el tiquete de máquina registrador. En todo caso, dichos documentos deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas que regulan esta materia. En este punto es importante mencionar que aunque según el artículo 616.2 del Estatuto Tributario, una persona natural que realice actividades bajo el régimen simplificado de IVA no está obligado a facturarlas. Sin embargo, los miembros del mismo régimen, pero para el impuesto de consumo, sí están obligados a facturarlas. En primera instancia, porque son impuestos diferentes y con reglamentación propia, y segundo, porque solo facturando dichas actividades podrán hacer al final del año la respectiva declaración anual informativa, formulario 315. Prohibido cobrar el impuesto de consumo. Quienes estén acogidos al régimen simplificado del impuesto de consumo no podrán cobrar ninguna cifra por concepto de impuesto de consumo por los servicios de restaurantes y bares, que son los únicos servicios que generan la posibilidad de estar en el régimen simplificado. Prohibido presentar declaración del impuesto al consumo. Dado que los acogidos al régimen simplificado del impuesto al consumo no podrán cobrar el impuesto, mucho menos declararlo en el formulario 300. Sin embargo, en caso de incumplir la prohibición cobrar el impuesto, entonces sí deberán declarar en el formulario 300. De lo contrario, su única obligación será declarar la información de carácter informativa que se solicita en el formulario 315. Y por último, están obligados a presentar anualmente la declaración simplificada de ingresos. La declaración se presenta por ingresos relacionados con la prestación del servicio de restaurantes y bares. Para la declaración del año gravable 2013, la DIAN estableció mediante la resolución 0049 de febrero 5 de 2014 el formulario 315. En esta declaración solo se presentarán datos informativos y no se debe liquidar ningún impuesto a cargo. Sin embargo, su no presentación debida y oportuna
implicará la exposición a una sanción de extemporaneidad equivalente al 5% del total de ingresos generados por la prestación de los servicios que hicieron durante el año gravable, que van a reportar y que se aumentará por cada mes o fracción de mes de tardanza en la presentación. Artículo 641 del Estatuto Tributario. Para los acogidos al régimen común, las obligaciones serán las siguientes: inscribirse en el RUT, declaración del Impuesto Nacional al Consumo, expedición de facturas, artículo 615 del Estatuto Tributario, obligación de recaudar la tarifa estipulada para el bien o servicio prestado. Y por último, presentar bimestralmente la declaración del Impuesto Nacional al Consumo. De acuerdo con los aspectos más importantes y las motivaciones de las distintas reformas hasta el año 2016, se evidencia que la Administración de Impuestos ha incentivado a los colombianos a la formalización y en esa iniciativa ha facilitado algunos procesos y ha introducido control y fiscalización mediante recaudos y declaraciones simplificadas a pequeños establecimientos. Y aquellos empresarios que están iniciando y por sus ingresos no están obligados a llevar libros de contabilidad, como es el caso de los que pertenecen al régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo. Los pertenecientes a este régimen no deben facturar ni cobrar por este impuesto. Adicionalmente, durante el año gravable no debe realizar ninguna operación correspondiente al recaudo ni pago del impuesto. Sin embargo, al año siguiente se debe diligenciar el formulario 315, Declaración del Régimen Simplificado del Impuesto Nacional al Consumo. El diligenciamiento de este formulario comprende los datos de los ingresos obtenidos durante el año gravable por el concepto de servicio de restaurante, bares, tabernas y discotecas, adicionando sus respectivos costos y gastos, incluyendo aquellos impuestos pagados en la adquisición de los bienes que constituyan costos y deducción de renta, arrojando un valor a pagar solo en el caso de la presentación extemporánea de esta declaración anual de ingresos. En el caso de los contribuyentes del régimen común, deben diligenciar el formulario 310 Declaración Impuesto Nacional al Consumo cada 2 meses, debido a que dentro de sus obligaciones está el recaudo de la tarifa estipulada dentro de la actividad principal que ejerza. Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones. Son las multas impuestas por el legislador por el incumplimiento de las obligaciones. Dependiendo de la infracción en la que se incurra el contribuyente y el régimen al que pertenezca, será aplicable una de las siguientes sanciones. Sanción por extemporaneidad. Se le aplica el 5% del impuesto a cargo o retención sin exceder el 100% del impuesto. 0.5% sobre los ingresos del periodo gravable sin exceder el 5% de dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o el equivalente de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. 1% sobre el patrimonio líquido del año anterior sin exceder el 10% del mismo o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de 2.500 VT. Aplica a ambos regímenes. Sanción por expedir facturas sin requisitos. 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales sin exceder 950 VT. Aplica régimen simplificado y común. Sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. Se le aplica 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, o al 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, 200% del valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes. Esta aplica solo a régimen común. Sanción por corrección aritmética. Se aplica 30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado. Se reduce también el 50% si en el término para interponer el recurso se aceptan los hechos. Solo aplica a régimen común.
Sanción por no inscribirse en el RUT. Implica la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o para quienes no tengan establecimiento o sede, multa equivalente a un VT por cada día de retraso en la inscripción. Aplica régimen simplificado y común. Multa o sanción por no facturar. Se le clausura o cierra el establecimiento de comercio, oficina o consultorio o el sitio donde ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario. Aplica a ambos regímenes. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Esta tiene una sanción cuando se presenta la declaración con posterioridad al emplazamiento. Los porcentajes de las sanciones se duplican. Aplica a régimen simplificado y común. Ley 1819 de 2016. La Ley 1819 de 2016 es una reforma tributaria estructural. Dicha reforma ha generado algunas dudas sobre el impuesto al consumo. La principal duda que ha generado se debe al incremento del 3% en el impuesto a las ventas IVA, ya que algunas personas pensaron que este afectaría paralelamente al impuesto al consumo, por lo cual vamos a hacer la siguiente aclaración. El impuesto al consumo sigue teniendo las siguientes tarifas: 4, 8 y 16%. La tarifa del 4% aplica para servicios de telefonía móvil solo para el monto que exceda 1.5 VT mensual. Esto es aproximadamente 47.800 pesos. La tarifa del 8% aplica para servicios de restaurantes, bares y algunos vehículos estipulados en el artículo 512.3 del Estatuto Tributario, con novedad en las motocicletas que anteriormente eran grabadas solo si excedían los 250 centímetros cúbicos. Actualmente se graban a partir de los 200 centímetros cúbicos. Paralelamente, la Ley 1819 derogó el parágrafo del artículo 512.9, el cual exoneraba del impuesto nacional al consumo a los establecimientos de comercio que desarrollen actividades bajo franquicias. A raíz de ello, se modificó el artículo 512.1, numeral 3, incluyendo los servicios de expendio de comidas y bebidas bajo franquicia o cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles. Finalmente, el 16% se aplica para vehículos y aeródronos catalogados por el artículo 512.4. Recae exclusivamente sobre la fase del proceso de venta del consumidor final. Novedades de la Ley 2010 de 2019. Con la aprobación de la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, se retomó la mayoría de los cambios introducidos por la Ley 1943 de 2018. Sin embargo, el Gobierno efectuó cambios adicionales, entre los que se destacan las novedades introducidas por primera vez al Impuesto Nacional al Consumo, INC. Por medio de esta nueva regulación, se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Esta nueva ley llega tras la declaración de inconstitucionalidad por vicios en su trámite de la Ley 1943 de 2018, la cual, de acuerdo al pronunciamiento de la Corte Constitucional, dejó de regir a partir del 1 de enero de 2020. Hemos resumido lo nuevo, lo modificado, lo que no se modificó y lo que se ha eliminado en esta nueva ley. Lo nuevo: cambio en el tratamiento del IVA de vehículos eléctricos y de algunos medicamentos. Mecanismo de compensación de IVA para la población vulnerable. 3 días anuales sin IVA. Deducción especial por primer empleo. Plazo para corregir las declaraciones tributarias. Disminución del porcentaje de cotización en salud para pensionados. Lo modificado. Nuevas exclusiones de IVA. Modificaciones en las tarifas del impuesto sobre los dividendos. Tarifa y plazo de impuesto de normalización. Cambios en los puntos adicionales de renta para las instituciones financieras. Delitos fiscales.
tarifas en régimen simple, acuerdos de pago en conciliaciones y terminaciones por mutuo acuerdo. Lo que no se modificó: reducción progresiva del impuesto sobre la renta, responsables y no responsables del IVA, renta cedular para personas naturales, tratamiento tributario de ventas indirectas, subcapitalización, requisitos para diferimiento en rentas de los fondos de inversión, deducibilidad en renta de otros impuestos, tasas y contribuciones, impuesto al patrimonio, compañías holding colombianas, validez de los conceptos emitidos por la DIAN. Lo eliminado: se elimina el impuesto al consumo en la venta de inmuebles y no se prolonga la existencia del INC o Impuesto Nacional al Consumo a los bienes inmuebles. Franquicia. Franquicia es un formato de negocios destinado a la comercialización de bienes y servicios en el cual una persona natural o jurídica concede a otra por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o un nombre comercial. Es una relación comercial en la que una parte paga una cantidad de dinero a otra para que exploten su marca. La franquicia es una fórmula que ha probado tener gran éxito en la actualidad y que permite la rápida expansión de los negocios y el dominio de los mercados, pero asimismo implica asumir obligaciones y una serie de contraprestaciones económicas. Cada una de las franquicias que existen posee una gran cantidad de diferencias en relación a sus características y al modelo de negocio que posee. Se clasifican según el tipo de actividad, según relación franquiciado-franquiciador y según la ubicación que posee. Según el tipo de actividad encontramos franquicia industrial, franquicia comercial, franquicia de producción, franquicia de distribución, franquicia de servicios y franquicia mixta. Según la relación franquiciado-franquiciador encontramos franquicia individual, franquicia múltiple, franquicia regional, franquicia maestra y participación accionaria. Y según la ubicación que posee encontramos la franquicia corner, franquicia shopping shop y la franquicia de tienda online. ¿Cómo funcionan las franquicias? La franquicia es el contrato comercial en la que intervienen dos partes. Por una parte, el franquiciador, quien es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente independiente, además es el que promueve la red de franquicia, donde es el responsable y tutor permanente. Y por otra parte, el franquiciado, que son aquellos que adquieren o compran la idea de negocio inicial. De esta forma, el franquiciador cede al franquiciado la licencia para explotar su marca, el cual pagará una cierta cantidad de dinero al franquiciador por el derecho de explotación durante un tiempo concreto. En otras palabras, se basa en pagar a una marca para poder abrir un negocio con su nombre. El contrato de franquicia es el marco fundamental que guiará la relación entre franquiciador y franquiciado. Debe ser explícito y recoger en detalle todos los aspectos del negocio. ¿Cómo realizar un contrato de franquicia? El contrato debe realizarse atendiendo las necesidades específicas de cada negocio y atendiendo no solamente las necesidades actuales, sino también las necesidades futuras. Pongamos de ejemplo a Starbucks, en el que un emprendedor paga a esta franquicia una cantidad de dinero por abrir uno de sus locales para explotarlos en beneficio propio. El franquiciador consigue abrir un negocio con una marca multinacional muy potente, con unos productos que van a ser un reclamo para los clientes. Solo por tener esta marca, el franquiciado va a conseguir muchos más clientes que si abriera una cafetería de barrio. Por su parte, el franquiciador consigue expandir su negocio y su marca de una forma fácil, sin tener que gestionar cada uno de los locales que posee en el mundo y aumentando los ingresos mensuales con el pago de los franquiciados. Además de pagarlo por la marca, en muchas franquicias también se debe pagar por los productos, ya que el proveedor es el propio franquiciador bajo el concepto de know-how o saber cómo. El franquiciador le indica al franquiciado cómo se compra, cómo se vende,
cómo se produce o ejecuta el servicio, cómo se captan los clientes, cómo se organizan los procesos, cómo se organizan las tareas en el negocio, los turnos de trabajos, el organigrama del negocio, entre otras cosas. A las franquicias se les aplica o están grabadas con el impoconsumo o con el IVA. Con la aprobación de la Ley de Financiamiento, artículo 426, parágrafo 1, los contribuyentes que desarrollen actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicia estarán sometidos al IVA y no al impuesto al consumo. Si se tienen en cuenta las tarifas de cada impuesto, 19% para el IVA y 8% para el impuesto al consumo, se pensaría que esta modificación desfavorece a los empresarios que operan bajo este esquema. Sin embargo, esta modificación representa un gran beneficio para las franquicias, pues contrario a lo que ocurre con el impuesto al consumo, con el IVA sí se pueden deducir los costos y gastos. La razón principal es que del impuesto al consumo no se pueden deducir los costos y gastos en que incurren estas franquicias, algunas materias primas, productos procesados o servicios, entre otros, mientras que al estar en el IVA sí lo pueden hacer y la carga fiscal se aligera. En otros restaurantes los principales costos provienen de productos excluidos del IVA, pero en el caso de las franquicias, los principales rubros vienen de productos y servicios que sí lo pagan, y al no poder deducirlos, les aumentaría sus costos y el negocio deja de ser rentable. En la imagen podemos observar el formulario 310. Es utilizado para declarar el impuesto nacional al consumo y al consumo de bolsas plásticas. Se presenta bimestral. Antes llegaba hasta la casilla número 40, pero a partir del 1 de julio del 2017 entró a regir el impuesto a las bolsas plásticas, por lo que se incluyeron nuevas casillas en este. Está compuesto de la siguiente manera. En la casilla número 1, el año. Casilla número 3, el periodo. Se registra el código del bimestre al cual corresponde. Son 6 bimestres consecutivos, o sea que van del 1 al 6. Casilla número 4 del formulario es el espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. De la casilla 5 a la 12 van los datos del declarante. Las casillas 24 y 25 se usan cuando se deban hacer correcciones. De la casilla 26 a la 39 se encuentran las tarifas, bases de impuestos e impuestos. De la casilla 26 a la 31 se encuentran las bases de los impuestos gravados. En la casilla 32 se encuentra la venta de productos transformados a partir de cannabis y de la 33 a la 39 los impuestos generados. En las casillas de la 40 a la 49 es el espacio del impuesto a las bolsas plásticas. Se determina y se liquida el impuesto, el cual se debe sumar a la casilla 50, que es el saldo a pagar por impuesto. La casilla 51 van las sanciones. Casilla 52 es el total del saldo a pagar. Se suma el valor de la casilla 50, que es el saldo a pagar por impuesto, más la casilla 51, que son las sanciones. Este nos va a dar el total de saldo a pagar. La casilla 53 es el número de identificación signatorio o número del RUT. Casilla 54 es el dígito de verificación. Casilla 980 es el pago total. Casilla 981 es el código de representación, firma del declarante o de quien lo representa. Casilla 982 es el código del contador o revisor fiscal. Casilla 983 el número de la tarjeta profesional, ya sea del contador o del revisor fiscal. Casilla 994 se firma si va con firma de declaración con salvedades. Y la casilla 997 es el espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora.